Bienvenidos a Charlas en la U. Continuamos con la serie que hemos venido presentando con los decanos y directores de Instituto Académico de la Universidad del Valle con motivo de la celebración de los 75 años de su fundación en el año de 1945. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Darío Henao Restrepo, quien es una persona ampliamente conocida no solamente en la región, sino nacionalmente por los estudios que particularmente ha hecho sobre distintos aspectos de la cultura nacional. Bienvenido al doctor Henao Restrepo a este programa, y yo quería precisamente empezar por preguntarle quién es Darío Henao Restrepo, cuál es su trayectoria académica, cómo llegó a la decanatura de la Facultad de Humanidades, donde ya había estado por un largo periodo antes. Bueno, Darío Henao es un joven caleño de origen antioqueño caldense que llega a la Universidad del Valle en 1972 a estudiar literatura. En ese entonces todavía no se había dado la división con filosofía, de manera que tuve la fortuna de haber sido alumno de importantes profesores, no solamente en el campo de la literatura, como en el campo de la filosofía. De ahí me fui a estudiar, a trabajar en el Caribe, y de ahí me fui a estudiar maestría y doctorado en el Brasil, donde permanecí por casi 13 años, porque me quedé como profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro por 9 años. Ahí regreso nuevamente a la universidad y ejerzo varios cargos. El primero, director de la Escuela de Estudios Literarios, después fui decano, y después fundé el Centro Virtual Isaacs, el grupo de narrativa colombiana, y me he dedicado en los últimos tiempos a coordinar el doctorado en estudios afro-latinoamericanos. Yo fundé el general, que es el doctorado en humanidades general, y bueno, en estos he estado y he trabajado muchísimo en la parte de divulgación cultural, porque hice 12 ferias del libro del Pacífico en la universidad, porque además estuve vinculado a los medios fui de Gaceta más de 14 años, del periódico El País. He dirigido durante 21 años el periódico La Palabra, que es un taller de periodismo literario y cultural que está adscrito a mi unidad académica, que es la Escuela de Estudios Literarios. Y bueno, hemos hecho muchas actividades académicas en el doctorado y en el Centro Virtual Isaac, donde destacaría dos. La primera es que rescatamos la obra completa de Jorge Isaac con 2 seminarios internacionales, y ahora estamos en un proyecto que creo que es muy importante para Colombia y para América Latina, que es rescatar la obra de Manuel Zapata Olivella, y con un seminario internacional que hicimos en el 18, y ahora vamos a hacer un gran congreso a finales de este año, y esperamos entregarle al país y al mundo en la web Zapata Olivella 27 obras de Manuel Zapata Olivella. Bueno, ya tendremos oportunidad de volver sobre esos dos temas tan importantes, pero antes quería que nos contara un poco sobre los orígenes de la facultad. Mucho se ha hablado en estos días del nacimiento mismo de la Universidad del Valle como una universidad industrial, como respuesta a las necesidades del sector productivo regional, que era en ese entonces incipiente. Sin embargo, desde muy temprano y bajo la rectoría del doctor Mario Carvajal, se insistió mucho en que esos profesionales que tenían una formación industrial tuvieran también una base de formación humanista, y así fue como comenzaron los estudios de humanidades en la universidad. Pero yo quisiera que nos contara más en detalle cómo fue ese comienzo, cómo fue esa consolidación paulatina de esos estudios hasta cuando se convirtió en facultad. Sí, yo creo que la vocación humanística de los fundadores de la universidad va a tener un impulso muy fuerte de parte de don Mario Carvajal, que era poeta humanista y que en 1967 conmemora el centenario de Jorge Isaacs y publica 2 libros muy importantes, que es la María, en edición crítica hecha por él mismo, y la poesía hecha por don Armando Romero.
que son dos pilares de este trabajo, los volvimos a reeditar, una al cuidado del doctor López Pulecio, porque fueron muy importantes. Y ahí el secretario general, que era Óscar Gerardo Ramos, y don Mario Carvajal, empezaron desde la gestión de don Mario a darle mucha importancia a la parte humanística, porque la universidad había surgido más por necesidades industriales, la química, después la salud, y toda una serie de cosas que ustedes seguramente ya han escuchado hablar a otros decanos de estas áreas. Y las humanidades se necesitaban, y don Mario y el secretario general empezaron a plantear esto. Y eso se concreta en 1964, con la creación de la facultad. Primero era la gran facultad de educación, y después se fue dividiendo cada área, educación y humanidades. Y en humanidades, el grupo Óscar Gerardo Ramos, Sofía Arboleda de Vega, algunos profesores invitados, Armando, traían profesores de Bogotá, entre ellos, por ejemplo, Jorge Salamea. Ellos básicamente empezaron con historia, filosofía y literatura. Esos fueron los tres grandes programas con los que inicia la facultad. Después vendrá la Escuela de Ciencias del Lenguaje, que en ese entonces se llamaba Departamento de Idiomas, y se comienza esta labor que le va dando cuerpo a la Facultad de Humanidades. Su primera generación de egresados es de 1970. O sea, formalmente los primeros egresados empiezan a salir en el 70, 68, 69, en historia los primeros, en literatura y filosofía los siguientes. Esa fue una primera etapa, y ahí hay que destacar que la universidad comenzó también a ofrecer los famosos estudios generales, que era una manera también de que los estudiantes de otras carreras tuvieran formación humanística, cosa que dio muy buenos resultados, porque hoy estas generaciones se acuerdan muchísimo del papel que tuvieron haber podido estudiar literatura, o cursos de filosofía, o cursos de historia, dentro de ese primer currículo que se llamaba estudios generales. Ya después la facultad empieza a consolidarse, y aparecen otras escuelas como ahí es donde quisiera preguntarle cómo es actualmente la organización de la facultad, después de ese proceso donde iniciativas académicas muy particulares y muy reducidas se fueron consolidando. ¿Cómo es hoy la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle? Bueno, la Facultad de Humanidades de esta primera célula, dijéramos, fundacional de tres carreras, hoy tenemos 7 pregrados importantes en geografía, en ciencias sociales, en historia, en literatura, en idiomas y en trabajo social. Esas son la base hoy de la facultad. Además tenemos especializaciones, tenemos maestrías, 5 maestrías, tenemos un doctorado en filosofía, tenemos un doctorado general en humanidades con varias líneas, en estudios de género, en resolución de conflictos, en estudios afrocolombianos, en estudios de la cultura colombiana. Que nos hemos ido diversificando, ahora vamos en análisis del discurso, lo mismo tenemos maestrías en las áreas más fuertes, tenemos en geografía, en historia, en ciencias del lenguaje, en lingüística. Hay 2 maestrías en esta área, hay una maestría en trabajo social, en intervención social y familia. Ahora vamos a tener un doctorado en paz que estamos construyendo, y vamos a están a camino 2 doctorados disciplinarios, uno en historia y otro en literatura, ¿no? Entonces, y una maestría reciente en geografía. O sea que desde el punto de vista de los desarrollos académicos, la facultad ha venido avanzando. Tenemos el Observatorio Sismológico del Pacífico, que es muy importante para la región, está adscrito al Departamento de Filosofía. Tenemos la Cátedra UNESCO, que es muy importante por los vínculos internacionales que tenemos alrededor de la lengua española y de todo lo que esto significa, pues, para los estudios lingüísticos. Tenemos el Centro Virtual Isaacs, que es un portal dedicado a la cultura y a la literatura del Pacífico, a través del cual estamos haciendo, pues, rescates importantes
como el de Isaacs y ahora el de la obra de Manuel Zapata Olivella. Tenemos en filosofía el doctorado que nos está permitiendo una inserción en el mundo internacional del pensamiento filosófico, con revistas. Tenemos una amplia tradición de publicaciones en la facultad, 7 revistas especializadas, la mayor parte de ellas indexadas en categoría A, otras en B o en C. Bueno, de manera que esto muestra que en estos casi 60 años que tiene la Facultad de Humanidades, pues ha habido un crecimiento enorme en número de estudiantes, pues creo que somos la tercera facultad de la universidad y tenemos pues un peso enorme en programas hacia afuera, con la sociedad. Tenemos muchos nexos a nivel de colegios, a nivel de instituciones de la cultura, con el ministerio, con las secretarías de cultura. Interactuamos mucho y con la comunidad académica internacional y ahora estamos en un proyecto muy firme de internacionalizarnos. Entonces tenemos convenios con Francia, con los Estados Unidos, estamos con el Brasil, ahora vamos a tener próximamente el Instituto Confucio con la República Popular China, estamos en eso, estamos intentando también fortalecer intercambios y cooperación con países de América Latina, especialmente con el Brasil y con países del Caribe. Entonces hemos tenido pues una apertura muy grande en este momento con esta política de internacionalización que es también una política fijada por la dirección actual de la Universidad del Valle. Antes de continuar hablando con el profesor Darío Henao sobre la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, vamos a hacer una pausa.